Muy buenas a todos y bienvenidos a Ciencias con Bea. Muy buenas a todos. Hoy vamos a retomar el tema de trigonometría y vamos a ir a las aplicaciones de la trigonometría. Para ello vamos a dar el teorema del seno y el teorema del coseno. Cuando nosotros tenemos un triángulo cualquiera, ya no hablamos de triángulos rectángulos, sino de un triángulo cualquiera, debemos de tener tres cosas en mente. Primera, podemos conocer sus tres ángulos y sus tres lados. Siguiente, los tres ángulos de un triángulo suman siempre como máximo 180 grados. Y tercera cosa que tenemos que tener en mente, por convenio, todos los ángulos se van a nombrar con letras mayúsculas y todos los lados con letras minúsculas. Y a tener en cuenta, si yo llamo ángulo A al de aquí arriba, el lado del mismo nombre, de la misma letra, el lado A, será el que está justo enfrente del ángulo A. Por tanto, si a este lado le llamo B, a este de justo enfrente le llamaré B. Y si a este ángulo le llamo C, a este que tengo justo enfrente le llamaré C. Esto es importantísimo a la hora de las aplicaciones de la trigonometría. Para ello os he dicho, vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno dice lo siguiente, y esto no queda otra que aprenderse. A dividido el seno del ángulo A va a ser igual a B dividido el seno del ángulo B y a su vez igual a C partido el seno del ángulo C. ¿Qué es lo que voy a poder sacar de aquí? Pues una vez que conozca dos ángulos y uno de los lados, puedo sacar el otro lado. Por ejemplo, si yo conozco dos lados y uno de los ángulos, puedo sacar el otro ángulo. Es decir, aquí voy a tener una ecuación que voy a poder despejar según cuáles sean los datos que yo tengo. Y el teorema del coseno me dice lo siguiente, y puede que a muchos os suene. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Esto puede sonaros, porque tiene cierta similitud, con una identidad notable o con la forma de expresar una identidad notable. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre voy a tener el lado A o no siempre me van a pedir el lado A y voy a tener el B y el C. Puede ser, y esto tenéis que tenerlo en cuenta, B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno del ángulo B, o puede ser C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 AB coseno del ángulo C. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el coseno del ángulo del teorema del coseno que utilizamos es siempre el del lado que estamos sacando. Si os dais cuenta, coseno de B porque estoy sacando B o coseno de C porque estoy sacando C. Y a mayores, aquí en el menos 2BC o menos 2AC o menos 2AB, los lados que resto son estos dos que sí que conozco y que tengo a este lado del lugar. Sabiendo eso, no hace falta que os estudiéis todas las fórmulas, porque con aprenderos la primera podéis diferentemente llamarlo de una u otra manera y sacar el resto. ¿Para qué nos van a servir estos dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno? Para una de las aplicaciones más importantes de la trigonometría, que es conocer los tres ángulos y los tres lados de un triángulo. Vamos con problemas relativamente sencillos, como el que tenemos aquí. Yo tengo este triángulo en el que me dan un lado de 4 centímetros y dos ángulos, uno de 60 y otro de 35. El enunciado diría algo así como: dime cuánto valen los dos lados que faltan y el ángulo que falta. Si me dan dos ángulos de un triángulo, es muy fácil sacar el tercero. Lo primero que yo tengo que hacer es nombrar. Si llamo A a este ángulo, el lado de 4 centímetros será A minúscula, B el de 35, por tanto el de enfrente B minúscula,
Y si esto es C minúscula, esto es C minúscula. ¿Cómo voy a sacar el ángulo A que me falta? Pues A será igual a 180, que tienen que medir todos los ángulos de un triángulo, menos la suma de los otros dos, que es 60 más 35. Muchas veces me preguntáis, claro, pero resto este y luego no resto el otro. Este menos afecta a todo. Es decir, si yo hago 180 menos 60 menos 35, me va a dar exactamente lo mismo que hacerlo con esta suma. Al final, lo que me da es que mi ángulo A es igual a 180 menos 95, es decir, a 75 grados. Y así, con una simple suma y una simple resta, yo tengo ya mi ángulo A. ¿Qué es lo que puedo ver ahora? Necesito saber el lado B y el lado C. Por lo tanto, si recurro a mis fórmulas anteriores de teorema del seno y teorema del coseno, lo más fácil es utilizar el teorema del seno. Por lo tanto, pongo aquí teorema del seno, que me dice que el lado A partido el seno del ángulo A va a ser igual al lado B partido el seno del ángulo B. Si os dais cuenta, el lado A lo conozco porque me lo dan, el ángulo A ya lo he cogido y el ángulo B también lo tengo. Por lo tanto, esto será 4 dividido el seno de 75 es igual a B partido el seno del ángulo B, que es 35. Si despejo B, va a ser 4 por seno de 35 dividido el seno de 75. Y aquí tenemos que echar mano de nuestra querida amiga la calculadora. Como recomendación, primero poned el 4 y luego el seno del ángulo y no pongáis seno de 35 por 4, o por lo menos debéis saber cómo funcionan vuestras calculadoras. En los próximos vídeos os haré un vídeo que me han pedido mucho de cómo utilizar la calculadora. Al final todos tenemos el manual y nunca lo leemos. Por lo tanto, como siempre digo, lo mejor es utilizar los paréntesis. 4 por seno de 35, que me da 2,29 y un número muy largo, dividido seno de 75 es igual a 2,38 centímetros. Ya tengo mi lado B. Pues B será 2,38. Y exactamente por lo mismo, por el teorema del seno, yo sé que A partido seno de A va a ser igual a C partido seno de C. Por lo tanto, puedo sacar que 4 partido seno de 75 es igual a C partido seno de 60, que este sí deberíais saberoslo, es un medio. Por lo tanto, C va a ser igual a 2 dividido seno de 75, y el seno de 75 nos lo dice la calculadora. El resultado de todo esto será 2,07 centímetros, valdrá mi lado C. Y así, con dos simples cuentas, tenemos los datos de todo el triángulo, los tres ángulos y los tres lados. Los tres lados de un triángulo, y lo que tengo que calcular ahora son los tres ángulos. Por lo tanto, si yo recuerdo, el teorema del seno me decía que un lado dividido el seno de un ángulo era igual a otro lado dividido el seno de otro ángulo. Los ángulos no los tengo, por tanto, tengo que darme cuenta que no puedo utilizar el teorema del seno. Y si no puedo utilizar el teorema del seno, por narices, tendré que utilizar el teorema del coseno. Y el teorema del coseno me decía lo siguiente: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno del ángulo. En este momento normalmente mis alumnos empiezan a gripar y a pensar, ¿y si ya lo tengo, qué voy a hacer ahora? Lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta o preguntarme, ¿tengo A? Sí. ¿Tengo B? Sí. ¿Y C? Sí. ¿Qué es lo que no tengo? Porque B y C también lo tengo. Anda, pues lo que no tengo, que es coseno de A, o el ángulo A, va a ser mi incógnita. Si yo quiero despejar esta ecuación, coseno de A va a ser igual a
a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado y dividido menos 2bc. Si os dais cuenta, he dejado todo a un lado y el menos 2bc que está multiplicando al coseno de a pasa dividiendo. Ojo con estos pequeños detalles que van a marcar la diferencia. Pero si no os atrevéis o no queréis aventuraros a despejar el coseno porque os resulte muy complicado, simplemente tenéis que coger en la ecuación primera, en la fórmula del coseno, e ir poniendo los números para despejar al fin, como más simple os resulte. Sinceramente, personalmente creo que es mucho más fácil despejar desde el principio y después ir simplemente sustituyendo. Vamos a llamar a B y C a estos ángulos, por tanto, el lado A será 50 centímetros, el lado B será 65 centímetros y el lado C será 80. Y ahora, como había despejado, diré coseno del ángulo A va a ser A al cuadrado, o sea, 50 al cuadrado, menos B al cuadrado, B es 65 al cuadrado, menos C, que es 80 al cuadrado. Todo ello dividido menos 2 por B, que es 65, por C, que es 80. Si yo hago esta operación con la calculadora, ojo con los paréntesis, que siempre vamos a tener un conflicto con ellos. Voy a ponerlo para que vayáis comprobando si utilizamos bien la calculadora o todavía tenemos algún que otro problema con ella. Me queda menos 8.125 dividido menos 10.400, por lo que el coseno será positivo, menos entre menos será más. Y me quedará que el coseno será 0,78125, redondeo 0,78. Si yo tengo que el coseno de un ángulo es 0,78, para sacar dicho ángulo tengo que hacer el arco coseno. Es decir, el ángulo A será igual a arco coseno, o como os decía en otras ocasiones, la tecla de la calculadora coseno menos 1 de 0,78. Y si yo hago esta operación, me queda que el ángulo va a ser 38,62 grados. Ya tengo mi primer ángulo, o mi ángulo A. Y ese ángulo A es 38,62 grados. Ahora me quedan calcular los otros. ¿Cómo calculo los otros? Pues lo más fácil ahora es recurrir al teorema del seno. El teorema del seno, esto va por gustos, pero el teorema del seno suele ser bastante más fácil de despejar. Si yo tengo A, puedo decir que el lado A dividido el seno de A, que lo conozco, es igual al lado B dividido el seno de B. Por tanto, 50 dividido el seno de A, que era 38,62, va a ser igual a B, que es 65, dividido el seno de B. Si yo despejo seno de B, es igual a 65 por seno de 38 dividido 50. O lo que es lo mismo, seno de B es igual a 0,81 y por tanto B será igual al arco seno de 0,81, o lo que es lo mismo, 54,24 grados. Y una vez que tengo B y que tengo A, para calcular C será 180 menos la suma de A más B, o lo que es lo mismo, 180 menos 54,24 menos 38,62. Es decir, el ángulo C será 87,14 grados. Y ahora mismo tengo ya mis tres ángulos, que era lo que necesitaba para resolver este triángulo. Como veis, es aprenderse los dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno, e ir aplicando poco a poco
cada uno de ellos en función de los datos que nos haya dado el enunciado. Os dejo por aquí unos ejercicios para que podáis practicar dos triángulos diferentes. En uno tendréis que aplicar el teorema del seno y el del coseno, en el otro podéis hacerlo simplemente con uno de ellos. Os dejo que busquéis cuál es el que tenéis que poner en práctica. Mucha suerte y a por ello.